vamos a estar viendo Proverbios 1. Ahí vamos a abrir el texto. El libro lo vamos a conocer, el libro de Proverbios, como Mishlei. Mishlei es el conjugado, ¿sí?, de lo que es Mashal, que es parábolas. Mashal literalmente significa parábolas. Y Mishlei es el conjugado de la palabra, ¿sí?, de Masha. Y vamos a ir viendo lo que nos habla Proverbios. Vamos a comenzar en Proverbios y nos dice en el verso 7, ¿sí? Dice el temor de Elohim, ¿sí? Ahí dice Jehová, que es Yuhed Hei, es el principio del conocimiento. El temor de Elohim nos habla de respeto a Elohim, de honra a Elohim y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no?, para tener ese temor, que es la obediencia. ¿Sí? La obediencia a Elohim es lo que nosotros tenemos que tener para tener el temor, para nosotros no corrernos de la palabra. El mismo verso nos está diciendo que tenemos que tener ese temor a Él. Bueno, nos habla del principio del conocimiento. El principio del conocimiento nos está hablando de un bereshit, ¿sí?, de un principio, de cómo inicia un principio de entender la palabra y cómo nosotros nos tenemos que basar a través de la palabra. Esto es algo que tiene que ser de un comienzo. Nosotros tenemos que tener primero un principio de conocimiento, es como tener una primicia, ¿sí?, de algo que va a suceder que todavía nosotros no lo tenemos, ¿sí?, realmente. Entonces este principio es esa primicia que vamos a tener para poder vivenciar lo que Adonai quiere en nuestras vidas. Y eso es un principio que tenemos que tener, por eso se dice Bereshit. El Bereshit es el principio, ¿sí?, de todo comienzo. Sí, el Reshit. Entonces, el conocimiento lo vamos a tener cuando nosotros entramos en comunión con Elohim. Y traducido en hebreo, ¿sí?, este conocimiento se dice da'at, que esa rayita, esa apóstrofe, es una pausa en lo que es la palabra, ¿sí? Da'at, que eso significa ese conocimiento que nos va a dar Elohim a través de cuando nosotros queremos aprender la palabra. Y tenemos que, para tener ese principio, primero tenemos que tener un arrepentimiento en nuestras vidas. Por eso nos habla en ese comienzo de lo que es Proverbios, cuando está en el inicio, que nos está hablando de que tenemos que tener un compromiso, un conocimiento, que tenemos que conocer con Él. Entonces eso es lo que nosotros tenemos para poder abrir nuestro ser, nuestro lev, nuestro entendimiento, para poder empezar a tomar una lectura. Primero tenemos que aceptarlo, ¿sí? Tenemos que primero venir con el corazón contrito, humillado, para que nosotros podamos entrar en esa, ¿sí?, conocimiento del Ruach HaKodesh. Y nos habla del conocimiento y después nos habla de la sabiduría y la disciplina. Estas dos palabras las hemos leído, que siempre las dos las vamos a encontrar juntas. Esas dos palabras siempre van a estar basadas, siempre depende una de la otra, ¿sí? Sabiduría depende de disciplina, ¿sí? Hotmat depende de Musar, ¿sí?, que son las dos que siempre vamos a encontrar en este libro y también en otros libros, ¿no?, que nos habla Elohim, es Hotma y Musar, que es esas dos palabras que vamos a encontrar siempre juntas en este libro, que nos va a hablar de lo que es la sabiduría, y en otra versión nos habla que es entender,
¿sí? Cuando dice disciplina. Entender que es completamente diferente a tener una disciplina, que lo hemos hablado el otro Shabbat, que tenemos que tener una disciplina para que nosotros podamos comprender la palabra. Y esa disciplina viene de aparte de Elohim, ¿sí? Baja de Elohim. Esa disciplina tiene que venir a nosotros para que nosotros podamos tener el entendimiento. No es que viene por sí sola porque yo tengo conocimiento, ¿sí? Porque el conocimiento dice que tiene conocimiento de la palabra, el conocimiento envanece la palabra, ¿no? Que nosotros nos creemos superiores, ¿sí? Entonces eso no es así, sino que nosotros tenemos que ser entendidos de la palabra, tenemos que vivirla, vivenciarla para poder comprenderla, ¿sí? Y eso nos va a llevar a que nosotros vamos a tener ese compromiso de poder conocer más la palabra, ¿sí? Y nos habla también que dice sabiduría, disciplina, y habla y dice los tontos desprecian. Acá cuando habla en esta palabra no es eh, hay diferentes países, ¿no? Acá en Argentina tontos se toma como una falta de respeto, ¿sí? Pero en este caso no se está hablando como una falta de respeto, sino que se está hablando como que esa persona es falta de conocimiento, ¿sí? En otras versiones dice necio, ¿sí? O persona de poca fe, eh, que rechaza, ¿sí? El conocimiento. Eso es despreciar el conocimiento. Nosotros hemos sido todos así, ¿no? Nosotros hemos tenido el rechazo del conocimiento, no todo el mundo, ¿no? Y nos agregamos cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando primero nacimos, nacimos con una falta de conocimiento, ¿sí? Con el pecado que todos conocemos, el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Ese conocimiento no lo teníamos. Entonces, para la palabra tontos significa persona que todavía no conoce y rechaza la palabra de Elohim, porque no la conoce. Entonces, palabra esta tontos en la traducción se traduce como Evelim, ¿sí? Evilin, Evilin in tontos, ¿sí? O Evil, que es uno es plural y el otro es singular. Y esto es lo que significa en varias partes de la palabra, no solamente en este libro vamos a encontrar esta palabra Evil o Evilin, ¿sí? Que eso es esa traducción, ¿sí? De persona de falta de entendimiento, que no tiene conocimiento. Bueno, esa persona es una persona que específicamente es una persona que no tiene ese, lo que estamos hablando, conocimiento, ¿sí? No se determina el conocimiento en esa persona. Entonces, esta persona se toma una persona pagana, ¿sí? Una persona gentil, pagano también entra en esa parte evil, ¿sí? Que no tiene ese conocimiento, que es una persona pagana, una persona que no conoce, ¿sí? A Elohim, y gentil, somos todos gentiles cuando no conocemos el caminar de Elohim, ¿no? Se le dice gentiles a los que no siguen el caminar de Elohim. Y ahí tenemos esas comparaciones, ¿no? Que nos habla en este versículo, que es el versículo 7 y 8 nos habla de lo que nosotros tenemos que tener verdaderamente en nuestras vidas. Y Evil, que también es esa palabra tonto, ¿qué pasa? Cuando una persona quiere verdaderamente escuchar la palabra, que quiere tener conocimiento de la palabra, esa persona pasa de vil, pasa a ser sabio, llega a ser sabio. ¿Sí? Esa es la palabra de transformación. ¿Sí? De vil pasa a ser sabio. Y eso es lo que uno tiene que aprender cuando esas personas que no conocen, que en esto tenemos que tener basado nuestro entendimiento para nosotros transmitirlo a los demás, para que esas personas puedan ser
de conocimiento. Y cuando uno tiene conocimiento, ya pasa a ser una persona sabia, ¿sí? De conocimiento. Por eso nos habla que el temor de Elohim, el principio es el conocimiento. La sabiduría, la disciplina, que dice los tontos los desprecian. Escuchar, ¿sí? Escuchar, dice el 8, escuchar. Hijo mío, dice, escucha. Ahí vamos a compartirlo. Dice, escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no dejes ir la Torá, la instrucción de tu madre. Ahora, siempre cuando se tradujo este versículo, se pensaban todos que Salomón le estaba hablando a su hijo, Roboam, y no es así. Acá está hablando Elohim, está hablando a sus hijos. Acá está hablando Elohim a sus hijos. Que el padre le va a dar disciplina. La disciplina dice de tu padre. Esa disciplina es una corrección que va a dar el padre a través de que las equivocaciones. Esas son cosas que a veces nosotros no queremos tomar, esa disciplina. Y nos corremos de la palabra de Elohim. Sí, queremos hacer nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría. Y eso que hacemos, nos corremos de lo que Elohim quiere para nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos cerrados en algo, va a pasar que si yo estoy errado en algo y quiero aprender, voy a, como dice Pablo, aborrecer las cosas viejas y tomar cosas nuevas. Y todo lo que era, lo que yo sabía, lo todo dejo por basura, como dice Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas cosas me van a llevar a un conocimiento mayor. No es que yo esté en pecado o porque yo estoy en pecado hago y ya me arrepiento. No, a veces esto es que yo quiero tener más conocimiento, entonces que cuando uno tiene más conocimiento, el Padre te va a dar más sabiduría, más entendimiento, ¿sí? Más disciplina, y esa disciplina nos va a llevar a una corrección. Entonces, como hicimos el otro día, lo de los nombres nos lleva a corrección. Si sabemos que estamos errados, lo que va a hacer Elohim va a decir, esto no se hace, es una corrección. Esto es lo que está diciendo, que viene del Padre que dice, esa disciplina, sí que trae el Padre, ¿qué va a hacer? Que nosotros nos vayamos directamente a la Torah, ¿sí? Que nosotros tengamos la dirección a ir a la Torah, a la instrucción. Y eso lo que nos va a hacer es que los que no entiendan se van a poner en contra de la palabra de Elohim y van a querer hacer sus propios entendimientos. Entonces, eso lo que pasa es que cuando uno tiene el entendimiento, lo tiene que dar a conocer. Entonces, de esa forma vamos a estar que si había un error, lo vamos a, ¿sí? Reacomodar, rectificar. Y cuando habla de tu madre, está hablando, en el verso 8, está hablando de tu madre, y vamos a leer acá Gálatas 4:26. Un minutito que lo busca mi esposa. Acá en Gálatas 4:26 nos va a nombrar de qué está hablando este verso 8, acá al final que dice, de tu madre, la instrucción de tu madre. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está hablando de la nueva Jerusalén, ¿sí? La Jerusalén de arriba. Nosotros cuando hablamos y nos vamos a decir de Israel, ¿no? De Jerusalén, que es la madre de Israel, ¿sí? El pueblo base, ¿no? Es una alegoría, ¿sí? Cuando uno está diciendo el pueblo, ¿sí? Se basa a la madre, que es Jerusalén. Entonces, esta Jerusalén es la Jerusalén de arriba, que es la Jerusalén que nosotros vamos a ir, que nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? ¿Y cómo vamos a estar preparados? Porque dice que esa instrucción
la Torá, los mandamientos, que es lo que hizo Elohim, ¿no? A través de, cuando le dio la Torá por escrito a Moshe, le dio unas instrucciones, ¿sí? Le dio unos mandamientos que nosotros teníamos que seguir para que nosotros vayamos a la tierra prometida, ¿no? Decía, esa tierra prometida teníamos que cumplir todos esos estatutos para que nosotros podamos entrar delante de la tierra bien, ¿sí? Que nosotros tengamos el corazón, el Lev, bien estando, y muchos fallaron, ¿sí? Muchos fallaron y se quedaron en el desierto. Entonces, fíjense en que por un pecado de Moshe no pudo entrar a la tierra prometida, ¿sí? Porque él no hizo lo que Elohim le había dicho. Entonces, nosotros acá en esas instrucciones tenemos que escuchar, ¿sí? Escuchar a Elohim, los mandamientos. Y a través de esto viene el Ruach HaKodesh, ¿sí? Que el Ruach HaKodesh es el que nos va a llevar de error a purificación. Entonces, acá lo que nos va a pasar es que si nosotros no estamos, como dice acá, con esa disciplina del Padre y no dejamos que la Torá se vaya de nuestras vidas, que la tenemos, como dice, en nuestros corazones y está ese corazón circuncidado, ¿sí? Delante de Elohim. Entonces, ese corazón va a estar circuncidado, va a tener las instrucciones. Y va a decir, si yo tengo este pacto, estos mandamientos me van a llevar, ¿sí? A un lugar, como dice acá, al lugar de la madre, ¿sí? A ese lugar que es la Jerusalén de arriba, que dice acá en Gálatas 4:26. Entonces, esto queda entendido que si nosotros nos corremos de los mandamientos, nos corremos de las instrucciones, no estamos corriendo de la salvación, ¿sí? No hay otra cosa. No es que muchos quieren acomodarla diciendo ya tengo a Yeshua, no hago la Torá y ya soy salvo. ¿Sabes quién es la Torá? La Torá viviente es Yeshua. Y si nosotros nos corremos de la Torá, nos corremos de Yeshua, porque Él nunca pecó, Él nunca hizo ninguna transgresión, porque sabemos la deidad de Yeshua cómo es, ¿sí? Yeshua Elohim. Entonces, nunca podía Él sobrepasar los los instrucciones y el entendimiento que Él tenía por sí mismo, no podía pecar. Entonces, sí o sí tenemos que tener esa convicción, que si nosotros queremos agradar y tener temor de Elohim, sí o sí tenemos que tener el respeto. Y el respeto viene a través, dice, de leer, de tener comunión con la palabra y no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Elohim quiere. Entonces, ¿quién es el sabio? El sabio es la persona que atiende y escucha, ¿sí? Las que son las cosas, las obras que son de parte de Elohim, no son nuestras. ¿Sí? Nosotros no nos podemos llevar y decir estas obras son hechas por mí, estas obras son hechas mías y yo lo hago y soy perfecto, porque tengo conocimiento de la palabra, porque tengo instrucciones. Esas son cosas intelectuales de nuestra vida, ¿sí? De nuestros pensamientos. Son cosas intelectuales que nosotros vamos a decir y vamos a decir, yo estudié y el que viene y me dice algo, yo estudié la palabra, yo estudié esto, tengo conocimiento y a mí no me van a venir a decir lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, eso dice que es sabio en su propio conocimiento y el que es sabio por su propio conocimiento lo que va a llevar es que es soberbio en sí él. ¿Sí? No es soberbia de Elohim, sino que él es un soberbio. ¿Sí? Se la cree. Entonces, eso viene como un renombre, ¿sí? El renombre que esa persona está teniendo, se está creyendo él que es Elohim, y el renombre es Elohim, no él, ¿sí? El nombre sobre todo nombre es Elohim, no nosotros. Entonces, toda obra que viene de parte de Elohim, no nuestra. ¿Sí? Nosotros somos hacedores, nada más.
Entonces, quedó claro, ¿no? Lo que es una persona que no tiene conocimiento, que ese conocimiento tiene que venir de parte de Elohim y que todos fuimos en sin entender la palabra y sin decir no, falta de respeto, éramos tontos, ¿sí? Porque no teníamos y éramos faltos de conocimiento, ¿sí? Así es como está expresado en las versiones que vienen directamente textual de lo que es la palabra de Elohim. Bueno, eh, hay algo que también les quería comentar sobre lo que es Jerusalén. La tomamos como que es un molde, ¿sí? Nos moldea, ¿sí? Para que nosotros podamos ser esa Jerusalén, que nosotros podamos tener salvación. Tenemos que ser moldeados. Tenemos que ser personas a los ojos de Elohim gratos. Entonces, para nosotros llegar a esa Jerusalén, tenemos que ser moldeados a imagen, dice, de Elohim. Tenemos que tener el corazón, el lev, íntegros delante de Elohim. No doble cara. ¿Sí? Digo una cosa y hago otra. Entonces, eso es muy importante. Lo que yo demuestro delante de cada uno de ustedes, tengo que ser así delante de los hermanos, así delante del mundo, en el trabajo y en todas las cosas. No puedo mostrarme de una forma y por el otro lado ser de otra. Entonces, eso es moldearse, ¿sí? Ser una persona que no tiene doble ánimo, doble, como dice la palabra, ¿no? No sean de doble ánimo, no sean ni tibio, y ni frío, ni caliente, sino que sean de una forma, ¿sí? Íntegros delante de Elohim. Bueno, vamos a leer el verso que sigue. Sí, el verso que sigue, que es del 9, vamos a leerlo. Y nos dice, porque guirnalda de favor son para tu cabeza y collares para tu garganta. Acá está hablando en el verso 9 que, claro, viene hablando del 8 y está diciendo que porque guirnaldas se está hablando, en las otras versiones dice que es una corona que tiene sobre su cabeza. Son adornos que tiene en su cabeza y que esos collares que están en la garganta, está hablando, expresando que son buenos, son lindos, delante, ¿no? de, ese, de esa persona, ¿sí? Que la garganta se está hablando, cuando se habla de garganta, se habla de que el nefesh habla, ¿sí? El nefesh es el que habla. Y eso también lo vamos a ver ahora, todavía no es el tiempo para aprender lo que es esa palabra, pero ya la vamos a estar viendo en otro lado y también la vamos a estar hablando. Hijo mío, si te persuaden los pecadores, no consientas. Dice, si dicen, ven con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre, vigilemos sin causa al inocente. El verso 12 dice, traguémoslos como el Seol vivo y enteros, como los que descienden al pozo. Descienden, ¿sí? Toda riqueza valiosa hallaremos. Llenaremos nuestras casas de botín. Y acá nos está hablando primero que nos está advirtiendo, ¿no? Hijos míos, dice, si te persuaden los pecadores, no consientas. Acá está diciendo que si vienen, acá en este caso literalmente son los demonios, ¿sí? Acá está hablando
son alegorías esto, ¿sí? Pero está hablando acá en estos versículos de demonios. ¿Por qué? Porque está hablando que si estos vienen y nos hablan mal, y lo que tenemos que hacer, y nosotros, ¿qué hacemos? Los escuchamos y hacemos lo que dicen, estamos haciendo algo que estamos dejando las puertas abiertas para que estos demonios entren y hagan lo que quieran con nosotros. Entonces, acá dice, si dicen, ven con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre, está hablando de que cuando se derrama sangre, siempre se derramó sangre cuando hay algún eh, un pacto o cuando hay un sacrificio, ¿sí? Hay sangre. Entonces, acá está hablando de eso, que hay, si nosotros hacemos algo que está mal a los ojos de Elohim, estamos haciendo algo que es todo lo que nos está advirtiendo, ¿no? De todas estas cosas que está diciendo, dice, claro, estamos pactando cosas para el enemigo. Por eso dice, hijos míos, si te persuaden los pecadores, no consintas, ¿sí? Que nosotros no lo hagamos. Si dicen, ven con nosotros, estamos al acecho para derramar sangre, vigilemos sin causa a ese inocente, ¿sí? Al inocente, traguémoslos como al Seol, al infierno, ¿sí? Sangre, dice, que derramen esa sangre, ¿no? A esas pobres personas, vivos y enteros, como los que descienden al pozo. Los que descienden al pozo sería al, al infierno, ¿sí? Al Seol. ¿Sí? Para que nosotros le estoy hablando, para que los hermanos entiendan. No es que el Seol, ya sabemos lo que es, pero para que los hermanos entiendan. Bueno, y después habla de toda riqueza valiosa que dice, hallaremos, llenaremos nuestras casas de botín. Todas estas cosas es lo que va a hacer llenarnos de cosas, supuestamente, ¿no? Los demonios nos van a llenar de cosas. Pero hay algo que es tramposo, Satanás. ¿Saben por qué? Porque lo mismo le hizo a Yeshua cuando él fue tentado. Le dijo, si postrare, sí, me adorares, te daría esto, te daría esto, te daría esto. Y esos son trampas que hace el enemigo para que nosotros caigamos en esa tentación. Entonces nos ofrece y nos dice, vamos a tener todo esto, nos va a dar todo y después no te da nada, porque es todo mentira del enemigo, es todo falsedad. Entonces, por eso son estas alegorías que está hablando. Y hay algo acá importante en el verso 14 que lo vamos a ver de las dos partes, ¿sí? De las que se está nombrando acá y de la parte que Elohim hace con esta palabra. Dice, tú, Goral, haz caer en medio de nosotros. Todos tendremos una bolsa. Tú, Goral, ¿saben qué es la palabra Goral? La palabra Goral está hablando de una piedra que tenía una forma y que esa piedra cuando se arrojaba, se tiraba y caía a lo que Elohim quería hacer, ¿sí? Que quería hacer Elohim. En otras versiones dice echar suerte, ¿sí? O a la, ¿cómo es que le dice la otra versión? Que es también de... No, no, sí, en esa dice echar suerte. Bueno, sí. Hay otras versiones que dicen también que es como hacer otro tipo de cosas, que no me sale el nombre ahora. Está hablando de esto, está hablando cuando vemos en Josué que él da la heredad a los pueblos, ¿no? A cada uno de los de, de las tribus, está diciendo que él le da por herencia, ¿sí? O por porción, le está dando
esas tribus, pero lo está haciendo por Goral, ¿sí? Por esa forma de que Elohim decida, ¿sí? Muchas palabras está dicho para al azar, ¿sí? Esto no es al azar, sino que es a Elohim, porque el azar es brujería. Entonces, esto lo que hace es Elohim darlo, ¿sí? Porque lo merece y porque Él quiere, como pasó con Josué. También lo podemos ver en Samuel cuando también le da el reinado a Shaul, también se nombra esta palabra Goral. Y cuando también hay una... ¿En qué libro más será que me olvidé? Bueno, en Samuel, lo tenemos también en Josué, y Josué mismo también cuando habla de Cam, ¿sí? Que él estaba con las cosas anatemas y también se arrojó lo mismo y fue de familia en familia, ¿sí? Para que se vaya viendo quién era esa persona, todo eso fue de Elohim, ¿sí? Con Goral. Y eso lo que es que nosotros tenemos acá este ejemplo que es bueno, pero acá este ejemplo es malo. Lo que nos está diciendo en el verso 14, que es que ellos lo están haciendo, echar Goral que caiga en medio de nosotros, ¿para qué? Para que todos tendremos una bolsa para recibir lo que van a hacer con maldad. Si van a hacer con maldad, van a hacer cosas, y están todos esperando supuestamente recibir lo que le van a dar, que el diablo no te va a dar nada bueno. Entonces, al contrario, te lo va a quitar. Entonces, acá lo que se ve es ese agorismo que se habla de lo que es el hebraísmo. Por eso son que se habla en parábolas, se habla en alegorías. El verso 15 dice, hijo mío, sí, ahí compartimos imagen. El verso 15 dice, hijo mío, no andes en el camino con ellos, retén tu pie de su senda, que no andemos, acá literalmente está diciendo que no andemos por esos caminos, que nosotros miremos nuestro pie y que lo saquemos, ¿sí? Retén tu pie de esa senda, que no vayamos por ese caminar, porque sus pies al mal corren y se apresuran para derramar sangre. Está diciendo que no lo hagamos, que esas cosas que están por hacer, esas cosas producen cosas malas, ¿sí? Está advirtiendo. Y el 17 dice, porque es en vano tender la red a los ojos de cualquier poseedor de alas. ¿Quién posee alas? Poseedor de alas, ese le está hablando un pájaro, ¿no? Y que las redes de un tejido o algo que los dar, ¿sí? Dice a los ojos de cualquier poseedor que tenga alas. Entonces, en vano es tender eso si el pájaro lo va a ver y se va a querer escapar. Sí, entonces te está advirtiendo, está diciendo que si ves ese tipo de cosas, te escapes, que no las reciban, que no pasen por la red porque van a ser agarrados. Sí, porque estamos abriendo esas puertas a Satanás para poder él agarrarnos. Y verso 18 dice, pero ellos a su propia sangre echan, trasechan a sus propias vidas. Está diciendo que van a caer en esa trampa y que su propia sangre, ¿sí? Es la que va a caer. 19 dice, así son los caminos de todo el que codicia, ganancia injusta, la vida de sus poseedores toma. Está hablando acá literalmente de que el que cosecha, ¿sí? Codicia, que cosecha malos caminos, el que cosecha cosas malas, injustas, son ganancias deshonestas, ganancias que no son de Elohim,
están llevando a muerte, ¿sí? Y la vida de sus poseedores está tomando, sí, ahí dice quita la vida en la Reina Valera de la persona. Acá podemos tomarlo de esta forma que es mala, ¿sí? Que está tomando de una forma de muerte, ¿sí? Tanto de espiritual como una muerte física. Hay algo que también acá en esto lo podemos tomar como una persona que quiere hacer la voluntad de Elohim, pero a su propia forma, ¿sí? Yo les quiero dar este ejemplo porque muchos miramos el ejemplo malo, ¿sí? Que Satanás nos utiliza, Satanás hace todas las cosas, que Satanás es el culpable de todo, ¿sí? Y nos lavamos las manos y decimos, esto es porque es de Satanás, ¿sí? Es el que, sí, echarle la culpa a Satanás cuando a veces la culpa tenemos que hacerla propia. Entonces, acá hay algo muy importante. Cuando nosotros queremos hacer nuestro propio provecho, ¿sí? Que nosotros queremos hacer nuestra propia ganancia, queremos hacer nuestros propios deseos, queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿qué va a suceder? Lo estamos haciendo por nuestra forma, nuestro egoísmo, nuestra forma de querer tener nuestras ganancias deshonestas, porque no son cosas buenas, tanto como muchos dicen, yo quiero ganar almas, ¿sí? Quiero ganar almas, pero hago lo que no debo hacer, ¿sí? Hago desorden, hago formas que no corresponden, ¿sí? Rebeldía, cosas que no están en el orden de Elohim, que Elohim tiene un orden, ¿sí? Entonces, si no es el orden de Elohim, lo estamos haciendo porque nosotros queremos. Entonces, si nosotros queremos hacer algo y no es el orden de Elohim, y si sale mal, después le echamos la culpa a Satanás. Él el que puso la... ¿Sí? Y el que no está respaldando es Elohim. Entonces, hay cosas que a veces nosotros siempre ponemos y decimos, la culpa no es mía, es la culpa de Satanás, que él fue el que me involucró o que él hizo las cosas y yo sin querer la hice. Entonces, todo eso lleva a que nos queremos salir del compromiso, ¿sí? Que hicimos. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener. Dice, el comienzo del verso 7 dice, el temor de Elohim es el principio del conocimiento. Entonces, todo esto que nosotros podemos planificar siempre, primero tiene que estar basado en el conocimiento que nosotros queremos hacer. Si nosotros queremos agradar a Elohim, primero tenemos que agradar también a los demás. ¿Cómo? Dice que el primero de los mandamientos es agradar, ¿sí? Y querer agradar a Elohim, ¿sí? Y que Elohim sea nuestro Dios, nuestro Elohim, ¿sí? Que Él sobre todas las cosas. Y después pasa diciendo al prójimo, amas como a ti mismo. Si nosotros no amamos al prójimo, no vamos a poder amar a Dios, ¿sí? Porque son cosas que van muy, hay parejas. Entonces, si yo digo, yo amo a Dios, pero aborrezco al prójimo y hago lo que quiero, estoy desobedeciendo lo que son las instrucciones, los mandamientos y lo que Elohim está demandando. Entonces, acá, cuando nosotros hacemos algo, tenemos que tener basado a la palabra. Ahora, si yo digo, voy a hacer algo y después termino haciendo otra cosa, lo que estoy haciendo es primero mintiéndole al prójimo y después haciendo lo que yo quiero, por mis cosas, mis provechos, mis reconocimientos, mi renombre, ¿sí? Mi fama, porque eso es lo que significa renombre, es para Elohim. Si el renombre es de Elohim
y fama es para Elohim, no para nosotros. Cuando nosotros hacemos algo, no pensemos en nosotros que queremos tener fama, sí que queremos tener reconocimiento, ¿m? Que nosotros queremos ser valorados por lo que hacemos. No, eso ¿sabes quién lo hace? Elohim. Cuando nosotros nos ponemos delante de Elohim y queremos hacer algo, lo tenemos que hacer conforme a la voluntad de Elohim y lo que Él quiera. No lo hago porque yo quiero, sino lo hago porque tengo que hacerlo porque Elohim lo manda. Hay algo también que también está bueno decirlo. Cuando el hijo pródigo, él se va, el padre le da todo lo que le correspondía y se va, lo malgasta en pecados, en suciedad, en todo lo que hizo, ¿sí? Pero ahí se está yendo y hace su propio deleites, lo que él quería hacer. Le sale todo mal. ¿A quién vuelve? Vuelve al padre. ¿Y el padre qué hace? Lo recibe con los brazos abiertos porque él pide perdón de lo que es sus actos, de lo que él hizo. Entonces, si él reconoce sus actos porque él fue necio, él fue tonto en irse y hacer lo que hizo, pero vuelve al Padre, cuando el Padre lo acepta con los brazos abiertos y él lo que hace es agradarle al Padre. Sí, pedir perdón y querer renovar eso y querer ser entendido, ¿sí? Sabio, para que el Padre después lo pueda hacer nuevo de vueltas. Entonces acá vemos que también el comportamiento, a veces que nosotros querer hacer las cosas por sí solo, sin que el Padre esté dependiendo del Padre, nos va a salir como el hijo pródigo mal. Nos va a salir como nosotros queremos. Y después vamos a venir al Padre si nos da la cara. ¿Sí? Porque a veces no da la cara y esa gente se aparta. Entonces eso a veces hay que tener esos conocimientos de sabiduría y poder entender proverbios de otra forma. La va a hacer cuando nosotros tengamos ese entendimiento y el corazón abierto hacia Elohim. No con nuestros pensamientos, sino que dice que los pensamientos vienen de Elohim, vienen de arriba. Y cuando se dice de arriba es que vienen del Ruach o vienen a través de lo que Elohim quiere que nosotros interpretemos. Así es como podemos interpretar la palabra. Y bueno, vamos a orar y darle gracias por este tiempo. Damos gracias, Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido, gracias por tu palabra, que tú nos ministras, nos hablas, podemos conocer más de tu palabra, de todo lo que tú quieres hacer con sabiduría y que tú nos des ese entendimiento, que tú nos corrijas, que tú nos des de ese corazón, de ese ser que podamos tener verdaderamente un conocimiento y un verdadero pensar, que sea el pensar las cosas verdaderas, que son las cosas que vienen de Elohim, y no del mundo y no de nosotros, sino abrir el entendimiento para poder tener esa disciplina que tú nos vas a dar, para que nosotros podamos entrar en otro tipo de pensamientos. Y te damos gracias, Padre, porque podemos entregar nuestro ser, nuestro entendimiento delante de ti, para que tú nos transformas, tú nos hagas verdaderamente a tu imagen, que tú seas ese espejo en nuestras vidas, para que nosotros no nos corramos de tu voluntad, que solamente podamos seguir tu voluntad y que podamos reflejar al mundo lo que tú quieres
de nuestras vidas, Padre. Te damos gracias porque sabemos que tú, Abba, lo que tú quieres en nuestras vidas es que vayamos creciendo cada día en tu palabra, en tu emuná. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros y que todo lo que quiera venir en contra de nuestras vidas, sabemos que tú nos defiendes y que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a tu emuná, no a la nuestra, no a lo que nosotros queremos. Nosotros no nos queremos deleitar en nuestras cosas, sino deleitarnos en las cosas tuyas que son eternas y que no nos importa qué es lo que diga el mundo, qué es lo que digan los de afuera. Verdaderamente creer y ser partícipe de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, que más que de que todas las cosas de este mundo, lo que nosotros deseamos, Elohim, es estar cerca tuyo y que tú nos hagas nuevo para poder entrar delante de esas puertas con acción de gracias y verdaderamente entrar con un corazón contrito y humillado, circuncidado, para que nosotros podamos verdaderamente ser limpios y que no seamos nosotros, sino que seas tú, para que nosotros cuando verdaderamente estemos delante de ese trono, que sea de justicia, que tú nos digas verdaderamente ustedes fueron aptos y no que seamos despreciados y que vayamos al horno, como dice, y nos queme. Porque todas esas cosas que nosotros podamos aprender ahora, todas esas cosas que nosotros ahora estamos escuchando, aprendiendo, Elohim, que tú nos hagas verdaderamente firmes en esa emuná y que no nos corramos de tus mandamientos, de tus preceptos, que no seamos nosotros. Que si hablamos de tus mandamientos, de tus preceptos, que sean verdaderamente de corazón, que lo hagamos porque queremos ser verdaderamente hijos tuyos y que tus hijos siempre van a estar cerca de su Padre y queremos estar cerca tuyo, Elohim, no en nuestros caminares, en nuestros negocios, sino estar en los negocios de mi Padre. Así ponemos, Padre, nuestras vidas, nuestro ser, nuestro entendimiento delante de ti, para que tú sigas obrando nuestras vidas y que no sea por mí, sino que sea por ti, Elohim. Todas las cosas que sean conforme a tu voluntad y que sean hechas conforme a tu voluntad y no las mías. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas y porque sabemos que tú seguirás haciendo cosas nuevas para poder entrar en ese lugar santísimo con el corazón verdaderamente agradable a ti. Te honramos, Adonai, te bendecimos y ponemos todo nuestro ser, nuestras vidas delante de ti. Damos gracias por cada uno de los hermanos y por cada una de sus familias y te damos gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, toda Rabá, a mi Elohim.